Ya estaba todo listo para jugar la Ouija. Estaba esperando a que mis padres se durmieran y mis amigas entrarían por la cocina. Eran casi las 12 de la noche y esperé a que mis padres se durmieran. Entonces hice entrar a mis amigas y comenzamos. Tomamos el cuarto de estudio, ya que había mucho espacio. Pusimos la tabla en el suelo y velas negras a los costados. Bueno, así nos dijo un amigo. Éramos tres: Carla, Tatiana y yo, Marilyn. Comenzamos a jugar y le preguntamos si estaba ahí. Hicimos estas preguntas: ¿hay alguien ahí? Pero nada, no se movía. Volvimos a preguntar y la tabla comenzó a temblar. Entró un aire frío al cuarto y por las ventanas atravesaban sombras negras. Seguimos firmes con el juego. ¿Hay alguien ahí? Y esta vez sí respondió. Y dijo solamente sí. Luego preguntamos cómo es allá. Respondió con una sola palabra: horrible. ¿Dónde estás?, preguntamos. Infierno, respondió. Luego de decir esto, comenzamos a escuchar muchas voces. Todas hablaban a la misma vez. Queríamos salir corriendo, y Carla dijo: yo me voy. Le dije: detente, aún no hemos terminado. Será peor si te vas ahora. Felizmente, me hizo caso, y seguimos, pero se tornó más tenebroso. Y Tatiana comenzó a reírse. Cambió de voz. Su voz era demoníaca, y riéndose dijo: estúpidas, ¿creen que esto es un juego? Ahora van a morir, una a una. Luego de esto, Tatiana comenzó a vomitar un líquido verde claro, y se tiró al piso. Se empezó a convulsionar, e intentamos ayudarla para seguir y cerrar la sesión, pero no pudimos. Ella quedó inconsciente. Tuve que levantar a mis padres, y ellos llamaron a una ambulancia. Tatiana mejoró, pero mis padres me castigaron por haber dejado entrar a mis amigas tan tarde, y me encerraron en el cuarto. Pero ya no estaba sola. Veía seres pequeños, con caras arrugadas, ojos amarillos y desnudos, corriendo por mi cuarto. Cerraba los ojos y me ponía a orar, y por momentos se iban. Veía también a una señora de vestido rojo. Ella estaba con la mitad del cuello roto, y la cabeza le colgaba a un lado. Ella siempre se me acercaba y me hablaba para peinarme. Yo lloraba y gritaba, mientras que mis padres pensaban que era un berrinche. Me mandaban a callar y me decían: digas lo que digas y hagas lo que hagas, no saldrás de tu cuarto. Asustada en mi cuarto, tomé un crucifijo y me acosté, pero no podía dormir. Abajo de mi cama escuchaba que lloraba un bebé. Sentí miedo y a la vez curiosidad. Me bajé de la cama y me agaché. Vi a un bebé envuelto en una sábana blanca. Lo cargué. Era muy tierno. Pero luego sus ojos se pusieron rojos y tenía colmillos. Se comenzó a reír y me dijo: estás maldita, estás maldita. Luego me mordió en el cuello y me dejó una marca. Entonces salió corriendo por mi ventana. Saltaba, se reía y decía: estás maldita, estás maldita. Grité para que mis padres me abran y les conté lo que pasó, pero no me creyeron. Más bien pensaron que estaba desequilibrada y me mandaron a un psicólogo. En los días siguientes, las manifestaciones paranormales fueron peor. Ese ser se metía dentro de mí, hablaba por mí, y cada vez que estaba dentro mío, sentía que me quemaba las entrañas. Me dolía mucho y quedaba muy exhausta.
Ese ser me decía que mate a mis padres, para que pudiera liberarme, que le diera sus almas a cambio de la mía. Pero no hice caso, seguí luchando. Él golpeaba mi cuerpo, me tiraba cabezazos sobre la pared, me hacía cortes por todo el cuerpo. Era insoportable el dolor. Mis padres se dieron cuenta que yo no mentía, cuando entraron a mi cuarto y ya las cosas levitaban solas. Además, me vieron llena de lodo sobre mi cama, comiéndome una rata muerta. No sé cómo pude hacer eso, pero cuando volví en mí, vomité por horas por el asco. Al otro día, vino un padre supuestamente a exorcizarme, y me sacó uno de los 15 demonios que tenía en la primera sesión. Y así, al siguiente, sacó los 13 restantes. Solo quedaba uno, que era el más fuerte. Este demonio lastimaba mis partes íntimas, las cortaba con un rastrillo, y también hacía que me muerda mis uñas hasta quedar sin ellas. Solo eran mis dedos ensangrentados. Este demonio era tan resistente y poderoso que un día, cuando el padre venía a expulsarlo, sufrió un accidente de tránsito y su cuerpo quedó partido a la mitad. Aterrorizados mis padres, seguían buscando ayuda para mí. Ya solo pesaba 38 kilos. Nunca tenía hambre y me la pasaba vomitando un líquido verde. Al fin, mis padres encontraron ayuda de un padre joven, de otro distrito. Se ofreció a ayudarme. Llegó el día del exorcismo y mi cuerpo estaba casi desfalleciendo. En realidad, no sabía por qué seguía viva, porque yo era un cadáver andante. El exorcismo estaba siendo un éxito, y el demonio estaba a punto de irse. Al verse derrotado, agarró un cuchillo y lo clavó en mi matriz, en mi útero, dejándome para siempre infértil. Ese era el precio que tenía que pagar para que se vaya de mí. Eso fue lo que pensó Marilyn. Luego de esto, salió expulsado. Ya no lo he vuelto a ver en la vida real, pero sí en sueños. Me dice que pacte con él, para que en un futuro pueda tener hijos, pero ya pasé por eso. Nunca jugaré con esos temas. Yo fui la que salí bien librada, ya que de mis amigas me enteré con el tiempo que murieron en extrañas circunstancias. Una de ellas caminaba por la ciudad de noche, y un perro cualquiera la atacó, le desfiguró el rostro y se comió su estómago. A la otra la encontraron en un desagüe municipal, asesinada. Su cuerpo lo habían tirado ahí. Fue comido y destrozado por las ratas. Algo que aprendí es: no juegues con las cosas que no sabes cuáles serán sus consecuencias. Hace un tiempo, una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras 2 amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo 2 personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final cedieron. Lo preparamos todo, y un poco asustadas, comenzamos a hacer la ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: «Yo me voy de aquí. Es una tontería la mentada ouija». Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que de camino a casa, después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco la había pedido que jugara con ella.
Mi amiga le dijo que no podía, ya que tenía prisa por llegar a su casa. Y acto seguido, la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió de allí corriendo, y al llegar a casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue todo lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día en que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente, esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo, así que decidí acompañarla, ya que yo tenía también que estudiar. Tomé un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente, oímos a nuestra espalda un ruido, como de arañazos. Las dos miramos y comprobamos, horrorizadas, que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga. Estaba arañando la pared. Entonces salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero ella estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa, informándome de que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa, con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando, pero el otro día, en mi buzón, apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva. Yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo. Pero por otra parte, tengo miedo. ¿Acaso vendrá por mí? No es una experiencia mía, pero sí de mi padre. Todo esto ocurrió mucho antes de que yo naciera, por lo que no tengo ni idea si es verdad o no. Mi padre me contó unas cuantas historias, pero hablaré de dos, de las cuales me impactaron más a mí. Para entrar en contexto, mi padre es de Argentina y mi madre es de España. Y actualmente yo estoy con mi madre, lejos de mi padre, por razones económicas. Desde pequeño, mi padre tuvo muchos primos con los que jugar, y obviamente decidieron probar la Ouija. Decidieron esconderse de los mayores, ya que eran muy supersticiosos y les habían prohibido jugar ese tipo de cosas. En un primer momento, no pasó nada importante. La copa se movía, pero todos lo tomaban a broma, pensando que eran los otros chicos los que lo movían. Hasta que en un momento, un espíritu apareció y le hicieron la primera pregunta. Mi padre y sus amigos le preguntaron: ¿cómo te llamas? Y la copa o el apuntador se movió, escribiendo las letras Satán. Todavía había algunas risas, pero la mayoría se habían puesto serios. ¿Y qué quieres decirnos? Esa pregunta desató lo que para un niño sería el infierno. Mi padre me contó esto unos 30 años después de que pasara, y aún tiene miedo por mí y me prohíbe jugar. Continuó. El indicador comenzó a moverse cada vez más rápido, repitiendo las mismas 3 palabras: boca, fuego, fagocita, una y otra vez, acelerando cada vez más. Mi padre cuenta que en un momento muchos de sus amigos y primos empezaron a gritar, y el indicador salió despedido y se rompió contra la pared.
Ahí se acabó el juego ese día. Supongo que ninguno de los presentes pudo dormir esa noche. Yo no creo en ese tipo de cosas, pero si algo así me pasara, seguramente me plantearía muchas cuestiones. Muchos pensarán que después de esa experiencia, mi padre dejaría al lado estos temas del más allá. Pero mi padre es un obstinado como yo, y años después volvió a jugar con otras personas, los cuales eran amigos y primos, casi todos. No conozco muy bien los detalles de la historia, así que si me equivoco en algo, lo siento mucho. Para añadir contexto, un primo de mi padre había sido asesinado en su coche a balazos, en la puerta de su casa, por gente contratada por el gobierno de la época, que desconozco los detalles, pero eran muy autoritarios, e infundían el miedo a los ciudadanos que se rebelaban. Saltamos una vez más a la Ouija, después de encontrarse con otros espíritus entre comillas, normales y corrientes, llegó uno especial. Y mi padre le pregunta, ¿cómo te llamas? El apuntador contestó con el nombre del primo fallecido. En ese momento, todos se callaron, ya que aun si no era el espíritu el que movía la copa, desde luego era una broma de muy mal gusto. Mi padre le pregunta, ¿de verdad eres tú? Y el apuntador contesta, sí, y puedo demostrarlo. Todos estaban muy asustados para ese momento. Y una de mis primas de mi padre, que también estaba emparentada con el supuesto espíritu, la prima habla y dice, ¿puedo hacer una pregunta en voz baja y sin tocar el apuntador? La Ouija le contesta, sí, y la prima quitó el dedo del apuntador y la miró fijamente sin decir nada. El apuntador comenzó a moverse dando números y letras que parecían no tener sentido. Pero cuando acabó, estaba llorando desconsoladamente. Mi padre le pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que has preguntado? Y la prima entre lágrimas responde, la matrícula del coche. La matrícula del coche en el que lo asesinaron. Es lo que acaba de decir. Todos dejaron de jugar en ese momento. Ya no eran niños. Pero eso asustaría a cualquiera. Tengo más historias, aunque ninguna es mía. Todavía tengo escalofríos cuando pienso en esas historias. Un día tenía la casa sola, así que por puro aburrimiento decidí sacar la Ouija de una caja que se encontraba en el sótano. No quería jugarlo sola, así que invité a otros 2 amigos. Comenzamos preguntando, como en cualquier película de terror, si estaba aquí. Pensamos que era mentira, porque no se movía. Pero al rato, se movió lentamente. Así que uno de mis amigos le preguntó que si por favor podría decir su nombre, a lo cual llegué a reconocer el hombre. Los 3 estábamos de acuerdo en irnos de ahí. Al parecer, era un difunto familiar de la chica que nos cuenta la historia. Continuando, nos fuimos sin cerrar la sesión. Al paso de los días, mis 2 amigos me hicieron videollamada aterrados, que les había estado pasando cosas raras, las cuales a mí también me estaban pasando. Decidimos volverlo a jugar, lo cual en esta ocasión sí nos despedimos e hicimos todo lo que se ve en las películas. La verdad, no sé si fue a causa de la Ouija u otro mal espíritu, pero ninguno de los 3 decidió volver a tocar el tema. Gracias por ver el video.
Te invito a darle me gusta y suscribirte. También puedes compartir el video para que más gente vea el contenido del canal. Toca la campanita para recibir nuevas notificaciones cuando suba nuevos videos. Y deja tu comentario u opinión para que se enriquezca el canal. Finalizado esto, hasta la próxima. Relatofobia.